que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy complejos, porque los valores que distinguían y que sostenían esta sociedad han desaparecido. Pero lo más triste es que estos valores en medio de la iglesia también brillan por su ausencia. Amén. Hermanos, la iglesia no se puede permitir el privilegio de no ser sal. La iglesia no se puede permitir el privilegio de no ser luz, porque en cuanto deje ser sal, en cuanto deje ser luz, será un círculo social o será una organización gubernamental, pero no será una iglesia. Amén. Y hoy en día tenemos muchas asociaciones que han dejado de ser iglesia. Son círculos sociales donde la gente cumplen con una normativa de iglesia, pero realmente el Espíritu Santo ha sido quitado, fruto de que la inmoralidad que en el mundo cohabita también ha entrado dentro de la iglesia. Son tiempos en los que la gente quiere vivir sin ley, está claro, quiere vivir anárquicamente. Tenemos hoy en día una sociedad que no se sostiene, ni se sustenta, ni se rige bajo leyes morales. Han cambiado esas leyes por los sentimientos y han puesto en la legislación española, en la legislación gubernamental, han puesto los sentimientos o los deseos como base para legislar dentro del gobierno. Por eso hoy en día tenemos legislando y tenemos en vigor leyes como la ley del aborto, una ley inmoral, como la ley de la unión de matrimonio del mismo sexo, una ley inmoral. Amén. Fruto de que la gente quiere vivir sin ley. Sin ley hablo de valores. Porque la ley que el mundo hoy en día está legislando es una ley exenta de los valores que ha sostenido esta sociedad. Pero lo más triste es que la iglesia está aconteciendo en medio de los días que estamos viviendo algo parecido a lo que está pasando en la sociedad. En la iglesia hoy en día se cambia la doctrina bíblica por doctrinas humanistas, filosóficas, para readaptar el evangelio a los deseos y a las pretensiones y necesidades de los hombres. Por eso tenemos iglesias que han aceptado el pecado como algo bueno, amparándose en la misericordia de Dios y anulando su justicia. ¿Entienden, hermanos? Necesitamos saber cómo conducirnos en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo, hermanos. Y lo que hace falta es mucho discernimiento para entender que en medio de la oscuridad más tenue que estamos viviendo en lo concerniente al pecado, a la impiedad y a los valores, necesitamos saber conducirnos para no tropezar y desviarnos de la verdad. Necesito determinar que voy a decidir manteniéndome sabio y consciente con la palabra de Dios. La integridad es algo que encuentras hoy en día en muy pocas personas, seamos realistas. Si hoy en día, cada vez que vemos a una persona íntegra, esa persona es admirada. ¿Por qué? Porque la integridad es algo que no brilla hoy en día. Tenemos muchos cristianos de nombre, sí. Tenemos muchas hermanas que vienen y hermanos que vienen a la iglesia, sí. Pero la integridad brilla por su ausencia. Uno de los problemas principales de mantener la integridad al caminar es con cuánta facilidad muchos hijos de Dios ceden a la presión, decíamos la semana pasada, ¿verdad? El mundo está ejerciendo una presión constante, una presión que si tú no andas firme en tus convicciones en la fe, vas a ser arrastrado por esas convicciones y vas a adoptar como algo bueno algo que Dios rechaza. Lamentablemente hoy en día en la iglesia tenemos muchas personas, muchas iglesias, muchas denominaciones que han aceptado como bueno cosas que Dios para él son repugnantes, fruto de su santidad. En ocasiones es una presión social la que se nos ejerce, es una presión laboral, una presión que ejercen los amigos, una presión que ejerce la familia, una presión que ejercen los hijos, los hermanos. Otras veces es la propia persona que ejerce esa presión sobre sí misma, fruto de su naturaleza pecaminosa. Y en Romanos 12:2, la palabra del Señor la semana pasada nos decía:
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo podemos llegar a saber lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto? Eso viene por la transformación de la mente. Lo que es bueno. Si yo no quiero adaptarme, si no quiero que este mundo me exprima hasta tomar la forma del mundo, necesito una mente transformada. La única manera de hacerlo es por medio de la palabra del Señor. El fruto de adaptación a la sociedad es que muchos cristianos no están siendo transformados en su mente. Piensas como el mundo, decides como el mundo, actúas como el mundo. No hay una transformación en tu mente, por eso no hay un cambio en tu persona. Te vas a adaptar al mundo si no te es transformada tu mente por medio de la palabra del Señor. Hermanos, si yo no quiero adaptarme, si yo no quiero que este mundo me exprima, debo de transformar mi mente. La pena angustiosa que hoy en día tenemos en el medio del mundo cristiano es que tenemos muchos cristianos con mentes no transformadas. Y eso es fruto de que al no escudriñar la palabra del Señor, a no exponer su corazón a la palabra del Señor, a no hacer un examen conforme a la palabra del Señor, empiezan a moldarse a este mundo y los hijos empiezan a vestir como el mundo y la mujer y el hombre empiezan a hablar como hablan los del mundo y seguimos la corriente del mundo, hermanos. Pero nosotros hemos venido a marcar la diferencia. ¿Cuántos quieren marcar la diferencia? La diferencia la marcan no los sentimentales, sino los de convicciones. Porque el sentimiento te va a durar un tiempo, pero los que están convencidos de la fe que tienen en Cristo Jesús son personas que marcarán la diferencia en el mundo que vivimos. Hermanos, la transformación de mi mente requiere exposición a su verdad. Os estoy haciendo recordar el sermón un poco pasado, ¿vale? Vamos a entrar ya a lo nuevo ahora. Pero necesito que cojáis el hilo, porque lamentablemente muchas cosas se nos olvidan. Por eso es bueno que cojáis anotaciones y apuntes. La transformación de mi mente requiere exposición a su verdad, reflexión y acción. Yo requiero las tres cosas. No simplemente es leer la palabra. Hermanos, yo debo de exponer mi mente a la verdad. Yo debo reflexionar sobre la verdad y yo debo actuar consecuentemente con lo que he reflexionado y a lo que me he expuesto. Amén. Lamentablemente el problema que tenemos, hermanos, dentro de las iglesias es que mucha gente viene aquí a la iglesia y se expone a la verdad de la palabra, pero no reflexiona sobre ella. Son muchos los sermones que predicamos día tras día, mes tras mes, año tras año, intentando que la palabra llegue a vuestros corazones, pero el problema que tenemos es que la gente no reflexiona sobre la palabra de Dios. Exponen su vida, sí, a la palabra, pero no reflexiona. Y sin reflexión no hay acción, porque la acción es fruto de una reflexión profunda de la palabra del Señor. Por eso tenemos muchos cristianos que escuchan muchos mensajes, pero no obran conforme a la palabra de Dios, porque no reflexionan lo que Dios les ha dicho, porque no consideran lo que Dios les está hablando. Oyen, pero son sordos. Ven, pero no ven nada. ¿Por qué? Porque sus mentes están oscurecidas fruto de la adaptación a este mundo. Por eso no ven nada ni escuchan nada, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo en esta hora? Salmo 36, versículos del 1 al 4. Dice: la iniquidad del impío me dice al corazón. En la versión que yo tengo dice: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Impactante esta palabra del Señor, impactante. ¿Cuál es el problema de este hombre aparte de no tener a Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la condición de este hombre? Él está autoengañado.
Uno de los problemas cuando vivimos nuestras vidas es que estamos autoengañados en muchas ocasiones. Y el pueblo de Dios, gran parte del pueblo de Dios, vive autoengañado. De hecho, muchas veces las personas defienden lo que hacen mal y lo hacen sumamente convencidos de que no estuvo mal. Incluso creyentes, porque no hay discernimiento. ¿Cuántas veces como creyentes hemos estado convencidos de hacer cosas que estaban mal, pero por no tener discernimiento las hemos hecho convencidos de que están bien? ¿Cuántas veces el pueblo perece, dice la palabra del Señor, por falta de conocimiento? Y lo que hagas sin conocimiento, no pienses que te exime de responsabilidades. Hermanos, si yo voy conduciendo por la carretera, por la autovía, dirección Bilbao, que yo no tenga conocimiento de las señales de tráfico, si yo voy a 200 por esa carretera y me para la Guardia Civil, a mí me multa, y que yo diga, es que yo no tengo conocimiento de las señales de tráfico, eso no me exime de la responsabilidad. Cárcel, puntos y multa. Que tú no tengas conocimiento no te exime de la responsabilidad de la paga del pecado. La paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. ¿Y cuál es el problema de este hombre? El autoengaño. La iglesia vive autoengañada. Hemos aceptado por bueno cosas que son totalmente horrendas a los ojos de Dios. Hermanos, la iglesia ha nacido para vivir en santidad, en piedad. De hecho, muchas veces las personas defienden lo que hicieron mal y lo hacen sumamente convencidos que no estuvo mal. La palabra de Dios es para los maduros, hermanos. Y yo decía el otro día que es que lamentablemente tenemos muchos niños en las iglesias, y decía más, y lo digo con respeto, y estamos cansados los pastores de cambiar pañales, porque la iglesia no crece. La iglesia se ha convertido en algo inmaduro. Crecen en estatura, crecemos en número, sí, pero no crecemos en madurez. Y una persona que crece en estatura pero no crece en madurez, ahí hay un descontrol vital, hermanos. La palabra de Dios es para los maduros. Dice el autor de Hebreos que tienen el entendimiento ejercitado para diferenciar el bien y el mal. Hebreos 5:14. En la Biblia de las Américas dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Fíjense en lo que dice en la traducción lenguaje actual. Dice: en cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta, que ya pueden comer alimentos sólidos. Amén. Lamentablemente tenemos que estar dando mucha leche todavía, porque la inmadurez que hay en la iglesia es grande. Si el alimento maduro es lo que nos permite diferenciar el bien del mal, hermanos, cuando no tengo esa capacidad implica que no estoy consumiendo el suficiente alimento maduro, hermanos. Para no ceder ante las presiones necesito, en segundo lugar, convicciones. Si yo no quiero ceder ante la presión que me está ejerciendo la sociedad, que me está ejerciendo la política hoy en día, que nos está ejerciendo diferentes sectores en medio de este mundo que nos están oprimiendo con inmoralidad, si yo no quiero ceder a esa presión, necesito convicción. Yo iba antes de ayer a Palencia, falleció un tío mío, y hemos estado 2 días allí en Palencia. Y en el asiento de atrás venía una tía mía conmigo. Y mi tía decía: hijo, llevo muchos años orando. Llevo muchísimos años orando. Mira, yo me levanto por la mañana, me pongo a orar, me tiro horas orando. Después por la tarde me recuesto un poquito después de comer, me levanto y me pongo a orar. Y luego por la noche me pongo a orar. Mi vida es una vida de oración y creo que Dios me ha llamado a eso. Pero te voy a decir algo, hijo. Nunca he tenido un sueño. Nunca he tenido una revelación de estas que tiene la gente extrasensorial, ¿no? Nunca he tenido nada de eso. Y me encantaría. Yo escucho a la gente y siento una envidia sana. Hijo, yo quisiera tener un sueño. Yo la dije. Digo: tía, ¿por qué usted no ha dejado ya la fe si no ha sentido nada de esas experiencias que me está hablando? Hijo, porque yo estoy convencido de que Él me ha salvado. Me lo puso, me dio una lección. Esta mujer no necesitaba experiencias, necesitaba convicciones para mantenerse en una vida de oración. Hoy en día los cristianos buscamos las experiencias
Y el tiempo que dura la experiencia, esto que he sentido, esto que se ha movido, esto que tal, ese tiempo es el que les ves dentro de la iglesia. Pero cuando ha pasado la experiencia, les ves en el mundo practicando las cosas del mundo. Por eso hoy en día tenemos gente que estaba en la iglesia, que tuvo una experiencia del Señor, que sí la tuvo, que yo no dudo de esa experiencia, pero por falta de convicción hoy en día no están aquí y están en un mundo perdido. Amén. Lo que necesitamos para no ceder a la presión del pecado, a la presión de la impiedad, a la presión social pecaminosa, es convicciones de la palabra del Señor, de la fe en Cristo, personas, cristianos convencidos de su palabra. Tenemos muchos problemas, muchas ideas, muchas opiniones y pocas convicciones. Tenemos muchas opiniones, los cristianos opinan de todos. Tenemos muchas ideas, tenemos ideas para todo, pero qué poca convicción hay en el pueblo de Dios, que a la mínima de cambio somos arrastrados por la presión que nos ejercen nuestros jefes, aceptando cosas que ellos nos ofrecen, que sabes que están mal delante de Dios, que el sueldo que estás ganando quizá no seas legítimo, porque sabes que no está bien delante de Dios. Hermanos, como ese ejemplo puedo poner muchos otros. No cedas a la presión. Mantente firme. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres con valor. Necesitamos jóvenes hoy en día que levanten una bandera delante del Señor y se pongan firmes, llenos de convicciones. Necesitamos mujeres que hoy en día no se tambaleen por medio de la presión del pecado. Hermanos, hermanas, nosotros no tenemos que vestir como viste el mundo. Nosotros tenemos que ser gente honesta. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos estáis de acuerdo? Si no lo estáis, también lo podéis decir. La convicción no cede a la presión. Esta, si quieres, te la notas. La convicción no cede a la presión. Todo aquel que ha cedido a la presión, lo ha hecho porque ha tenido opiniones, ha tenido ideas, ha tenido deseos, pero no convicciones, porque son ellas las que nos sostienen y las que nos definen. ¿Cuál es lo que te define como cristiano? ¿Tus experiencias? ¿Cuál es lo que te definen? Es que yo llegué a un momento y hubo un día que oraron por mí y yo me caí para atrás. ¿Te hiciste daño? Es que yo hubo un momento que empecé a temblar y no había quien me parara. Bien, que no dudo de esas convicciones, que no dudo de esas experiencias. Yo las he tenido. Hermanos, he tenido experiencias increíbles, alucinarían muchos. Pero esas experiencias no me han sostenido ni me han servido para mantenerme en el camino de la fe. ¿Sabes lo que me han mantenido? Mi convicción en Cristo. Sé que me ha salvado, sé que ha muerto en la cruz del Calvario por mí. He dicho que le seguiré todos los días de mi vida. Hermanos, yo me caigo, tropiezo, pero me levanto porque sé en quién he creído, porque mi esperanza es firme en Cristo, hermanos. Eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres de valor, con convicciones, no sentimentales, que hoy están y mañana no están. Basta ya de sentimentalismos, más convicciones y menos emociones. Amén, hermanos. Lo que marca la diferencia en una iglesia es una iglesia convencida. El Evangelio de Jesucristo está compuesto de hombres convencidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. ¿Cómo vino el Evangelio? Aparte del poder, ¿cómo vino? Por convicción, hermanos. El Evangelio se recibe por convicción. Miren, son muchas las cruzadas que se han hecho y muchos los eventos evangelísticos, ¿no?, donde han sido arrastradas miles de personas. Y fruto de esas reuniones, muchas personas han sentido el deseo de ir hacia aquella persona que estaba orando por la gente y han hecho una confesión verbal, ¿vale? Sintieron algo en ese momento y a fruto de ese sentimiento fueron a donde esa persona, oró por ellos, se hizo una oración de fe, que la llaman la oración de fe. ¿Aceptas al Señor como Salvador de tu vida? Sí, yo lo acepto, tal. Bueno, han salido de esa reunión, hermanos, y automáticamente al día siguiente eran las mismas personas que el día anterior.
hubo una experiencia y ahora tú escuchas a los organizadores de ese evento y te dicen 5.000 personas para Cristo. ¿Cómo para Cristo? Si pertenecen al diablo todavía. Si no ha habido una convicción de pecado. Hermanos, el convertimiento es fruto del arrepentimiento. Y para eso tiene que haber una convicción de pecado. Una convicción que no es producida por los hombres, es una convicción fruto del Espíritu Santo que te convence de que eres un miserable pecador y que necesitas la gracia de Cristo. Amén, hermanos. Más convicciones, menos emociones. Eso es lo que hará que la iglesia no ceda a la presión de este mundo en los tiempos tan peligrosos que vivimos. Una iglesia con convicciones, jóvenes, convencidos, hermanos. Hoy en día muchas estrategias para hacer crecer la iglesia, para evangelizar, y la única razón es que no hay convicción del poder de Dios en el evangelio para hacer esas cosas, hermanos. Hemos sustituido la convicción de la palabra del Señor por estrategias humanas para tratar de alcanzar por medio del sentimentalismo a las personas. Pero hermanos, a mí no me alcanzó ningún sentimiento, a mí me alcanzó Cristo. Las personas transformadas son las que han sido alcanzadas por Cristo, no por los sentimientos. Si usted cambia de vestido, de esa misma manera, yo tengo que tener mis convicciones acerca de cada una de las cosas que voy a decidir en mi vida. Hoy en día hay muchas estrategias para hacer crecer a la iglesia. Pero de esa misma manera yo tengo que tener mis convicciones acerca de cada una de las cosas que voy a decidir en mi vida. Mira, una persona convencida de Cristo no toma decisiones a la ligera. Una persona convencida de Cristo todas sus decisiones las toma en Cristo. Cualquier decisión que vayas a tomar en tu vida, por pequeña que sea, aunque parezca que no tiene valor para ti, que sea una convicción en Cristo la que te lleve a tomar esa decisión. Porque todo lo que hagamos, dice la Biblia, debe ser como para el Señor. Y todo tiene que apuntar a la glorificación del nombre del Señor. No lo puedo hacer porque es lo que la sociedad estila, lo que la gente piensa, porque hoy en día, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Así mismo es la iglesia. Yo no puedo moverme porque es el estilo de vida, porque lo hace la sociedad, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Hermanos, nosotros no nos movemos por estilos, por modas. Nosotros nos movemos por la palabra del Señor. Puede cambiar las modas, pueden cambiar los pilares de la sociedad, pero la iglesia se mantiene firme en la palabra del Señor. Por mucho que cambie la sociedad, la iglesia no debe de cambiar conforme la sociedad cambia, hermanos. No lo puedo hacer porque es lo que la sociedad estila, lo que la gente piensa. En nuestros días la gente cambia los muebles, cambia la moda, cambia de vestir, simplemente por la presión social. Miguel, es que ya no se llevan los pantalones anchos, ahora se llevan los pantalones estrechos. Es que ya no se llevan pantalones largos, es que ahora se llevan un trozo de tela que se agarra a la cintura. Es triste, hermanos. A mí la moda no me cambia, a mí me cambia Cristo. Pero claro, para ser aceptado dentro de la sociedad, ¿tengo que vestir como viste el mundo? ¿Tengo que hablar como habla el mundo? ¿Tengo que beber como bebe el mundo? ¿Tengo que ser inmoral como el mundo es? No, hermanos, no cedas a la presión por fuerte que sea. Si usted cambia de vestido porque usted ya no le gusta, está bien, porque usted lo decidió, está claro, pero no por la presión social, no porque la sociedad nos esté obligando a cambiar las modas, hermanos. ¿Qué ocurre con nosotros y con esa sociedad que carece de convicciones? Porque es que nos hace falta el poder de convicción para vivir conforme a nuestros propios valores y determinaciones, hermanos. Nos hace falta ese poder de convicción para que la iglesia viva conforme a los valores de la palabra, conforme a lo que la palabra ha determinado y no conforme a lo que la sociedad nos está transmitiendo y bombardeando continuamente. Hermanos, la iglesia, dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y lamentablemente estamos viviendo esos tiempos. Nosotros no podemos vivir de cualquier manera. A los hijos se les define por unas características. Y esas características, en medio de esas características está la integridad. Una iglesia que no es íntegra es una iglesia que no tiene aceite en sus vasijas. Una iglesia que no es íntegra es una iglesia que ha perdido el aceite de sus vasijas y que cuando venga el amado
quizás se encuentren con una sorpresa que no esperan. En primer lugar, nosotros valoramos las cosas y no las personas, lamentablemente. Este es un ejemplo extremo, pero es fácil de ver. ¿Cuántos esposos no le prestan el coche a la esposa? ¿Cuál estás valorando? El coche. Es la realidad, ¿no? Pero la hermana por ejemplo, ¿cuántas mujeres no prestan la blusa o el pantalón o la chaquetita o el traje a otra hermana? Porque es el modelito mío. ¿Cuál estás valorando? ¿El traje? ¿El modelito? No estás valorando a la persona. La persona que tiene algo que realmente ella aprecia y que no lo presta simplemente porque para ella tiene un gran valor. Valoramos más las cosas hoy en día que las personas en medio de la sociedad, pero es que es triste que dentro de la iglesia se estén valorando también las cosas más que las personas. Hemos perdido el interés por las personas, nos interesa más lo que tienen que lo que son. ¿O no es verdad? En el momento que eso ocurre en la iglesia dejamos de ser iglesia. Podemos llamarnos como quiera, pero no nos llamemos cristianos, hermanos. Eso es, las cosas están hechas para ser prestadas. Hermanos, las cosas están hechas para... Nada es nuestro, todo es de Dios. Y si me piden el coche y lo presto y lo chocan, pues bien chocado esté. Quizá Dios quería que lo chocasen. Mi coche no es mío, es del Señor. Y si yo veo una necesidad y mi hermano Peter lo necesita, Peter, mi coche es tuyo. Con todas las consecuencias, tengo seguro. Número 2, nosotros medimos las cosas por su valor práctico. No hay nada malo en tener un sentido práctico de la vida, pero lo práctico no puede ser la definición del valor, hermanos. Pues de ser así es cuando yo termino haciendo uso, por ejemplo, del aborto, entre otras cosas que me resuelven el problema, ¿verdad? Lo práctico para una chavalita de 18 años que erróneamente, equivocadamente ha mantenido una relación sexual y ha quedado embarazada, ¿lo práctico cuál es? Ir a abortar. Pero lo práctico no es lo ético. Y hoy en día la sociedad va a lo práctico, aunque no sea ético. Pero lo triste es que la iglesia se ha vuelto una iglesia que busca lo práctico. Porque la gente que busca lo práctico no busca sacrificio. Busca soluciones rápidas. Hermanos, la iglesia no puede obrar en base a esos mismos patrones. Sin embargo, yo no puedo hacerlo de forma práctica, sino de forma bíblica. Tú no puedes buscar lo práctico para tomar decisiones. Tú tienes que buscar lo bíblico, que es lo que dice la palabra del Señor en medio de la situación que tú tienes ahora. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? No busques la salida más práctica, busca la salida bíblica y esa te va a llevar al sacrificio. En muchas ocasiones te va a llevar a tomar decisiones en base a lo bíblico que van a ir en contra de lo práctico y te va a generar incluso dolor, pero es preferible hacerlo bíblico y no lo práctico. Amén, hermanos. Integridad. No hagas lo práctico, haz lo bíblico. Número 3, nosotros evaluamos las cosas en base al beneficio que te otorga. Y puede ser que el beneficio sea ético, pero si no lo es, yo no lo puedo hacer. Sin embargo, hermanos, continuamente medimos las cosas en base al beneficio que nos otorga. Contratamos, por ejemplo, o despedimos a una persona y el Señor me ha ministrado mucho en este tiempo. Y gracias a Dios he podido tomar muchas lecciones en este último tiempo, especialmente en estos 2 últimos años que estamos con la cooperativa y que tratas con las personas y tienes que hacer contratos a la gente. El Señor me ha enseñado mucho de esto y parte de lo que me ha enseñado el Señor os lo estoy transmitiendo. Sin embargo, continuamente medimos las cosas en base al beneficio que nos otorga. Contratamos o despedimos a una persona simplemente por el beneficio que nos estaba otorgando o porque Él dejó de otorgarme. Yo no digo que eso no juegue un rol, hermanos, en el mundo empresarial, pero no es únicamente un variable a considerar. Porque una persona me haya dejado de dar beneficios, quizá Dios quiera que lo tenga ahí para ganar su alma. Y a veces tengo que sacrificar mucho. Hermanos, las decisiones que tenemos y que tomamos en la vida no pueden ser en base a los beneficios que me presta la gente, sino en base a lo que Dios quiere en esos momentos.
En ocasiones vas a tener que orar por días, semanas o meses antes de deshacerte de alguien, porque Dios entiende que debes de mantenerte con la persona todavía por razones que van más allá de tu beneficio y que esta persona te otorga. Y es real. Tienes que mantenerte. Número 4. Muchas veces hemos malentendido el significado de tolerancia. Y hoy en día que están... ¿Cuántos escucháis la palabra tolerancia? Ser tolerante. Es la palabra de moda de estos últimos años. Ser tolerante. ¿Vale? Es un concepto hoy en día equivocado. Es un concepto equivocado y que daña los principios morales bíblicos, hermanos. La tolerancia tiene sus virtudes cuando tiene que ver con la paciencia, que tiene que ver con el amor, como dice en 1 Corintios 13. Pero muchas veces toleramos lo mal hecho y la tolerancia del pecado no es una virtud. La tolerancia del pecado no es una virtud. Hermanos, no podemos ser tolerantes con lo que Dios ha determinado que es pecado. No podemos ser tolerantes con ello. Los padres toleran lo mal hecho de los hijos y eso no es una virtud. Toleran lo mal hecho de los esposos y eso no es una virtud. Toleran lo mal hecho de las esposas y eso no es una virtud. La tolerancia es una virtud de un hombre sin convicciones. Escuchen esto. La tolerancia es fruto de un hombre sin convicciones, porque el tolerante hoy en día es tachado como un extremista. Tú muestra tus convicciones y serás un extremista. Serás un fanático. Te llamarán que estás ejerciendo fanatismo. Tú muestra tus convicciones bíblicas y te dirán que eres un intolerante. En el posmodernismo, cualquier convicción es llamada fanatismo, hermanos. Jesús, Pablo y todos los mártires del cristianismo fueron fanáticos y esa es la realidad. Según esta sociedad, en lo que definen tolerancia, Jesús fue un fanático. Los discípulos fueron unos fanáticos. Estamos diciendo que para no ceder bajo presión necesito temor de Dios, que necesito convicciones. En tercer lugar, necesito una relación íntima con Dios. Necesitamos tener una relación íntima con Dios, convicciones y una relación íntima con Dios. Daniel capítulo 5, versículo del 15 a 18, podemos ver la historia de 3 hombres que de sentimentales tenían poco, pero qué convicciones tenían. Fíjense, hermanos. Dice Daniel 5 del 15 al 18. Vale, quizá yo lo tengo mal puesto, ¿vale? La pregunta que hace en el libro de Daniel: ¿estás dispuesto ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y todas las clases de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Amén. Es Daniel 3 del 15 al 18. Amén. Es así, lo tenía yo mal anotado. El rey Nabucodonosor levanta una estatua de oro y él proclama que al sonido de diferentes instrumentos musicales toda la sociedad se postre y adoren la estatua que él ha levantado. Pero hay 3 hombres que no pertenecen, viven en Babilonia, pero no son de Babilonia. Es que ese es un detallazo. Viven en Babilonia porque el pueblo de Israel había sido deportado de Israel y llevado cautivo a Babilonia. Vivían en Babilonia, sí. ¿Eran de Babilonia? No, eran de Israel.
3 hombres con convicciones que vivían en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Y cuando se levanta esta estatua, ¿qué es lo que dice? No, mira, no te confundas, Por mucha estatua que levantes, nosotros no nos arrodillaremos ante esa estatua que has levantado. Nuestro Dios nos librará de tu mano, pero que sepas una cosa, si Dios no nos libra, nos puedes meter en el horno de fuego. A estos hombres no se les movía el hato. Vivían en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Hermanos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en la Babilonia del mundo. Babilonia era una ciudad muy inmoral, muy idólatra. Al igual que estos tiempos, vivimos en la Babilonia del mundo. Más inmoralidad, más pecado. A todo lo llaman bueno y todo es malo, hermanos. Todo es inmoral. Vivimos en la Babilonia, pero no eran de Babilonia, ni vivían como los de Babilonia, ni actuaban como los de Babilonia. Lamentablemente somos la iglesia del Señor y vivimos en la Babilonia de este mundo, pero hablamos como los de Babilonia, vestimos como los de Babilonia, actuamos como los de Babilonia. Y cuando se levanta una estatua, llámese moda, llámese de cualquier clase de cosa que sea, ¿qué hacemos? Nos postramos, nos arrodillamos y la adoramos. Cedemos a la presión fácilmente. Hermanos, estos no se jugaban un pantalón vaquero, se jugaban la vida. Estos no se jugaban cualquier cosa, se estaban jugando el pellejo. Y aún así, que dijeron, al horno de fuego, no tenemos inconveniente ninguno. ¿Tú crees que eso es convicción? Hablarle a Nabucodonosor en estos términos. La amenaza, hermanos, era perder la vida. Hermanos, nosotros cedemos a la moda. Cedemos a la presión social. En cambio, los amigos de Daniel estaban convencidos a quienes le eran fiel. Y la pregunta que te digo yo en esta mañana, ¿a quién eres fiel tú? ¿A quién eres fiel tú? ¿A las modas? ¿A la presión social? ¿A lo que la sociedad determina como ético? ¿Has cedido a eso? ¿A la aceptación del pecado como algo moral? No cedemos a la moda, no cedemos a la presión social, no cedemos a la ideología de género, no cedemos, hermanos. La iglesia debe estar firme con sus convicciones en la palabra del Señor, si no, dejaremos de ser iglesia. ¿Crees que esa gente hubiera cambiado por la moda, hermanos? ¿Crees que estos hombres hubieran cambiado por la moda? ¿Hubieran cambiado su coche por su nueva posición? Claro que no, hermanos. Nosotros que somos hijos de Dios somos los que se supone que deberíamos de tener la capacidad para vivir de acuerdo a estándares que no son estándares sociales del día a día. Pero no es así. Esos fueron los 3 amigos de Daniel. Pero es que Daniel no se le podía dejar atrás. Estos fueron los 3 amigos de Daniel. Pero es que Daniel no se le podía dejar atrás. Fijaos, Daniel capítulo 6, versículos del 10 al 11. Dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Entonces estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Lo que quiero subrayar es, y como lo solía hacer antes. Eso es lo que quiero subrayar. Y como lo solía hacer antes, es decir, se levanta el edicto. Ahora, fijaos, hay un montón de sátrapas que están al servicio del rey. Pero el rey tenía una consideración con este hombre, con Daniel, superior a la de estos sátrapas. La envidia nace en sus corazones y ahora buscan algo con que prender a Daniel. Pero están buscando y pega que te busca y no encuentran nada. Era tal su integridad que no había nada en la vida de Daniel que estos hombres pudieran coger. ¿Qué es lo que hacen? Ya sabemos por dónde meterle presión a Daniel, por su fe. Como no hay nada que es tan íntegro, vamos a meterle presión por su fe. Vamos a decirle al rey que haga en el edicto que nadie se arrodille a que adore a otro Dios que no sea la estatua que ha levantado el rey Nabucodonosor. Pero dice que Daniel se metió en su aposento y
como lo solía hacer antes. Es decir, este hombre esta vez no cierra las ventanas, porque podía orar cerradas las ventanas, sí. ¿Por qué no podía orar cerradas las ventanas? Pero es que no era ético, porque si antes lo hacía con las ventanas abiertas, porque por la presión de un rey, él no iba a cerrar las ventanas, él iba a seguir con las ventanas abiertas adorando al Señor. Lo que quiero subrayar, y como lo solía hacer antes del edicto y después del edicto, él no cambió, no cerró las ventanas, sino las tenía abiertas. Ese es un hombre que tiene temor de Dios, es un hombre que tiene convicciones, es un hombre que tiene una íntima relación con Dios, fruto de su convicción, fruto de su intimidad con Dios. Es capaz de enfrentarse a la presión social, a la presión gubernamental, a la presión del rey, aunque su vida es expuesta. Y Daniel es echado al foso de los leones. Pero el que vive en intimidad con Dios no huele a carne, es espíritu. Por eso los leones se les cerraron la boca, no olían la carne de Daniel, era todo espíritu, vivían en intimidad con Dios. A muchos de nosotros, si nos echan al foso de los leones, olemos tanto a carne que nos devorarían cualquiera. Pero los que viven con convicciones y en intimidad con Dios, la boca de los leones son cerrados. Recuerda que el tercer requisito es tener una intimidad, una íntima relación con Dios. ¿Y dónde yo veo eso? En Daniel. Que es un hombre que sigue orando 3 veces al día como lo solía hacer antes. ¿No crees que un hombre que ora 3 veces al día y que se arriesga tiene una relación íntima con Dios? Yo creo que sí, hermanos. Cuarto, este es el último punto. Lo voy a dejar aquí. Hay más, pero lo dejo aquí. Necesito una visión correcta de Dios. Necesito una visión correcta de Dios. En medio de la presión que estamos recibiendo, necesito una visión correcta de Dios. ¿Cuántos están siendo bendecidos en esta hora? ¿De verdad estáis siendo bendecidos? ¿Creéis que hace falta integridad en medio de la iglesia? ¿Creéis que nosotros necesitamos exponernos a la palabra del Señor y ver si realmente somos íntegros? Dice la Biblia, examinaos hoy y comprobad. Tienes que hacer un examen hoy y comprobar si somos íntegros o no somos íntegros. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, sé íntegro, sé íntegra. He dicho cuarto, necesito una visión correcta de Dios. Nehemías capítulo 4 versículo 14. Fijaos lo que dice Nehemías. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Cuando mi Dios es muy pequeño, el hombre cede ante la presión. El pueblo se encuentra rodeado de los enemigos y el pueblo se encuentra atemorizado. Y dice Nehemías, cuando vi el temor de ellos, me levanté y les dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no tengáis miedo. Necesito una visión correcta de Dios, porque el miedo es fruto de una visión equivocada del Dios que tú tienes. Mirad, hermanos, una de las cosas que más me preocupa en estos días es que veo mucha gente con miedo. Ayer hablábamos en el funeral de mi tío, hablábamos de que no podemos vivir con miedo al COVID-19. No podemos vivir con miedo al COVID. Podemos vivir con precauciones ante el COVID-19. Pero el temor no viene de parte de Dios. Y el tema es que mucha gente está atemorizada. Y miren, tengo que decir más sobre esto. No entiendo cómo gente tiene temor de venir a la iglesia, y quiero que me permitan y que me entiendan cómo lo digo, No entiendo cómo hay gente que tiene temor de venir a la iglesia por el tema del COVID-19, que es respetable, hermanos, es respetable. Pero no entiendo que vayan a la playa donde hay aglomeraciones de gente. No entiendo que vayan a los centros comerciales. Ni entiendo tantas cosas que están haciendo. Es decir,
O tenemos miedo para todo o no tenemos miedo por nada. Hermanos, vivir de convicciones es vivir entendiendo que nuestra vida está en manos del Señor. El miedo no viene de parte de Dios. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que sea un ejemplo en mantener la normativa que han instituido las autoridades sanitarias. Seamos ejemplo. Guardemos las distancias. Mantengamos nuestra mascarilla. Mantengamos una higiene. Sí, hermanos. Pero no entiendo que podamos vivir con un temor que nos impida adorar al Señor y congregarnos. Cuando mi Dios es muy pequeño, el hombre cede ante la presión, porque el hombre es más grande que Dios. Esta gente estaba poniendo en riesgo todo por miedo. Y son muchos los que ponemos muchas cosas en riesgo por miedo. Amén. Para no ceder ante la presión, yo necesito sanar mi baja autoestima, mis inseguridades, mi falta de significado y mi miedo al rechazo. La integridad de una persona que es insegura brilla por su ausencia. Muchas de las cosas que hacemos es simplemente porque tenemos la estima baja, por lo cual aceptamos cosas indebidas para ser aceptados. Los jóvenes lo tienen muy difícil. Lo tienen muy difícil. Los jóvenes que quieran ejercer la fe cristiana lo tienen muy difícil. ¿Por qué? Porque para ser aceptado hoy en día en el círculo social de los jóvenes pues si no beben calimocho, pues es que somos raros. Es que si no fuman marihuana, no, son rarísimos. Es que si no mantienen relaciones con cualquier persona, es que, ¿tú qué eres? ¿De otro planeta? ¿Eres de los años 50? Lo tenéis difícil los jóvenes. Muy difícil, es la verdad. Pero por favor, que el estilo de vida de los jóvenes del mundo no te arrastre y que esa presión que están ejerciendo sobre ti no te lleven a vivir una vida en impiedad. Amén, hermanos. Marcar la diferencia te va a generar problemas. Sí, es por eso que decía que yo requiero primero sanar todas aquellas cosas que mi condición caída me dan por ser un hombre caído. Necesito que Dios pueda reparar todas esas cosas en mí. Temer a Dios, convicciones, una relación íntima, una visión correcta de Dios y haber sanado mi alma. Para ser íntegro necesito todo eso. Para ser íntegro necesito temer a Dios, convicciones, una relación íntima con Dios, una visión correcta de Dios y haber sanado mi alma. Porque si no tienes un alma sanada, serás presa fácil de la presión que ejercen sobre tu vida. Amén. ¿De dónde vienen las presiones? Hemos mencionado algunas. De la cultura, la sociedad, la familia, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. La educación. Oh, hermanos, cuánta presión están ejerciendo desde la educación. La ideología de género se está introduciendo en la educación y nuestros hijos son presa fácil porque son mentes muy tiernas y están adoctrinando equivocadamente a nuestros hijos. Pero yo me levanto en contra de ello. Y si tengo que ir a la cárcel por ello, iré a la cárcel. Que me preparen una buena celda. Porque no permitiré que a mis hijos les introduzcan una doctrina totalmente aberrante, que les enseñen ciertas prácticas sexuales desde su infancia para ensuciar esa conciencia limpia. No lo podemos permitir y eso te va a generar problemas. Algunos conceptos que necesito recordar y que me pueden ayudar a la hora de la presión para no ceder. El cristiano siempre estará en minoría. Hermanos, el cristiano siempre estará en minoría. Usted siempre será parte de la minoría que no dice, que no roba, que no hace lo malo. Usted siempre será una minoría. Un hombre llamado Chesterton decía: no necesitamos buenas leyes, lo estuve leyendo anoche y me llamó la atención. No necesitamos buenas leyes para restringir a la gente mala. El problema está en que la mayoría no quiere aceptar sus responsabilidades. Por tanto, generalmente es la minoría que necesita proteger a la mayoría de su propia preferencia para totalmente aceptar la tiranía. Me encantó. La minoría necesita levantarse en aras de los valores cristianos.
Pues cuando esa minoría ejerza presión y logre el beneficio de los valores cristianos, esos valores van a proteger a la mayoría. Si la iglesia se levantase en medio de este tiempo, pero la iglesia no habla, la iglesia no dice, la iglesia está estática, no brilla, no tiene sal. Esta es la iglesia de hoy. Ponte en pie conmigo, haz el favor. Ten en cuenta algo claro. Siempre seremos una minoría. Y cuando tú aceptas de que seremos una minoría, entonces apartarás los miedos. Dice Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta en la salvación el cristiano es minoría. Hasta en la propia salvación el cristiano es minoría. Así como necesitamos recordar que siempre estaremos en minoría, también debemos recordar que los cambios son producidos siempre por la minoría. Hermanos, 12 hombres transformaron el mundo. Una minoría, pero transformaron las épocas. Hermanos, un hombre, un solo hombre, en el año 1500 transformó el concepto de la iglesia, Martín Lutero. Un solo hombre. Pero qué convicciones más firmes tenían. Le reunieron en un concilio y le dijeron: retráctate de todo lo que has dicho, de las 99 tesis. Si yo me retractase, iría en contra de mi conciencia. Y tal cosa no puedo hacer. Vivan los hombres de convicciones. Iba a decir ole. Viva los hombres de convicciones. Fue excomulgado de la iglesia. Hoy en día todavía está excomulgado. Luego dicen que quieren unión con los cristianos evangélicos. Y todavía mantienen excomulgado a Martín Lutero. Pero eso no le importó, porque él prefería aceptar lo que Cristo decía a lo que la iglesia decía. Los cristianos con convicciones no se dejan arrastrar por doctrinas equivocadas, porque están firmes en la roca, aunque se sientan solos. Y habrá momentos que en tus decisiones por Cristo te vas a ver solo, y vendrán muchos en tu contra, especialmente los que tienes cerca. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a mover con el resto o vas a marcar la diferencia? Los que marcan la diferencia son los que mueven naciones y los que dejan huella en un mundo de impiedad. Y yo quiero que en esta hora, esta iglesia sea una iglesia de convicciones. Hermanos, yo algunas veces os he dicho, nos costaría muy poco ser una iglesia numerosa. Simplemente yo tendría que cambiar el mensaje. Si yo cambiase el mensaje, esta iglesia en 2 meses estaría llena. Pero mi convicción por Cristo y su palabra me lleva a predicarles la verdad. Y la verdad, no todo el mundo está dispuesto a escucharla. Amén. Pero prefiero la verdad que sana, aunque haga daño, que la mentira que condena, aunque te abrace. Amén. Integridad y sabiduría en medio de un mundo corrupto y necio. No cedas a la presión. Cierra tus ojos y ora. Voy a pedir al pastor Miguel que haga una oración dando gracias al Señor y que esta palabra no deje dormir a nadie y arda en los corazones.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Simplemente deciros que os amo, os quiero. Sara, gracias por venir. Me alegro de que estés aquí. Dios te ama y nosotros también. Amén. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez hoy? ¿Nos visita alguien por primera vez? ¿Cuál es su nombre? Por segunda vez. ¿No le hemos dado la bienvenida antes? ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Carolina. ¿De dónde es usted? ¿De? De Huevo de Guarnizo. Yo quería decir de qué país.